Apocalipsis capítulo 5 versículo 13. La palabra de Dios dice así: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hablar hoy día de un tema muy importante que tiene que ver con los frutos. Un loro, que era un loro prodigio, que una vez fue una visita a ver este loro que veía el loro.
Y el loro recitaba pasajes bíblicos, cantaba himnos, incluso hasta daba sermones, pequeños sermones. Entonces la persona que estaba ahí, que lo fue a ver, dijo, oye, este debe ser un gran cristiano, este lorito. La visita que había llegado. Y le dijo, no, en realidad nunca lo he visto compartir su comida con alguien o orar. Así que no sé si será un gran cristiano. Entonces, lo que esta ilustración nos dice es que el Evangelio, la fe en Cristo, la fe cristiana, es más que palabras, sino que son actos. Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14, dice la palabra de Dios, la maldición de la higuera. Y dice la palabra de Dios, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Primero, es que Jesús tenía hambre, dice, y fue a buscar fruto a una higuera, ¿cierto? Pero dice la palabra de Dios que no era tiempo de higos. ¿Cómo Jesús, sabiendo que no era tiempo de higos, va a buscar higos? ¿Podría ser que Jesús estuviera actuando de manera irracional? Hay varias explicaciones. Una de ellas es que, una explicación como de la agricultura, es que hay brevas o higos verdes en ese tiempo, en el tiempo que Jesús fue, que fue el tiempo de la Pascua. Fines de marzo, principios de abril, por ahí. En donde se dan estos primeros higos verdes que la gente muchas veces lo come. Entonces Jesús, dicen algunos, viendo el desarrollo de este árbol tan avanzado, tuvo la esperanza a lo mejor de que pudiera encontrar higos, ¿cierto? En esa época del año, y estos higos verdes, estas brevas que se pueden comer, aunque están verdes, pero se pueden comer. Entonces algunos comentaristas dicen que esa es una posibilidad. Pero otros dicen, sin descartar la primera, otros dicen que es una parábola lo que Jesús hace. Porque las parábolas son habladas, pero también parábolas que son escenificadas. Este es un gesto simbólico, un acto profético de Jesucristo. Jesucristo, a través de esta parábola escenificada, lo que está haciendo es transmitir un mensaje a sus discípulos. Ahora, la higuera es un símbolo ¿de quién? Es un símbolo de Israel. La higuera representa en el Antiguo Testamento a Israel. Por ejemplo, fíjense lo que dice Oseas. Por ejemplo, el profeta Oseas dice, como uvas en el desierto hallé a Israel. Y así es como Dios habla de Israel. Como uvas en el desierto hallé a Israel. O sea, lo que Dios espera de Israel era fruto. Un fruto que produjera alegría, que produjera gozo, que produjera descanso, refrigerio. Y dice, el mismo profeta dice, como la fruta temprana de la higuera. Como la fruta temprana de la higuera, hallé a vuestros padres. Fíjense que Dios nunca habla de su pueblo como un canelo, o como un arrayán, o como un sauce llorón, que no dan fruto, sino que siempre Dios usa la imagen de una vid, de una higuera, de un olivo, del trigo. Dios siempre emplea esas imágenes para referirse a su pueblo. ¿Y qué tienen en común todas esas imágenes? ¿Qué tienen en común todos estos árboles? Que dan fruto. Son árboles frutales. Árboles que dan fruto bueno para comer. Y fíjense, vamos ahora a Isaías, un pasaje relacionado a Marcos, sin dejar Marcos capítulo 11. Vamos a Isaías capítulo 5, versículo 1. La parábola de la viña. Y dice el profeta, ahora cantaré por mi amado. O sea, cantaré por mi amado, cantaré por Dios. Profetizaré el cantar de mi amado a su viña. Tenía llamado una viña en una ladera fértil, la había cercado y desperdegado y plantado de vides escogidas. O sea, Dios, este dueño, había trabajado en la tierra, había labrado la tierra, la había preparado para que diese y plantó viña para que diese fruto, ¿cierto? Había edificado en medio de ello una torre. La torre es un símbolo de protección, de supervisión y de dirección de Dios para su pueblo. Y hecho también en ella un lagar. O sea, el lagar
es el lugar donde se pone la uva para apartarla y que salga el vino. O sea, había expectativa de fruto, de buen fruto, ¿cierto? Y esperaba que diese uvas, pero ¿qué pasó? Dio uvas silvestres. Y dice, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Y fíjense lo que dice el versículo 7. Dice, miren, fíjense lo que dice el versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba Mishpat, pero recibió Mispah. Fíjense el juego de palabras en hebreo. Esperaba Mishpat, pero ¿qué recibió el Señor? Mispah. Mispah. ¿Qué significa? Esperaba juicio. Esperaba derecho, esperaba rectitud, esperaba equidad, justicia. ¿Pero quién recibió? Violencia, mezquindad, vileza, matanza. Esperaba, dice, Sedaká, justicia, dice. Y aquí, justicia social, solidaridad. Y aquí, clamor de los oprimidos. Clamor de los oprimidos. Entonces, él esperaba fruto de su pueblo. Él plantó una viña que él sacó de Egipto y la trajo a la tierra de Canaán, preparó la tierra, ¿cierto? La plantó y le dio todo lo necesario para que pudiera dar fruto. Pero en vez de dar el fruto esperado, el fruto que Dios quería, un buen fruto, dio fruto silvestre, uva silvestre. En vez de justicia, ¿qué obtuvo Dios? Iniquidad, del dueño de la viña. Ahora, vamos nuevamente a Marcos. Marcos capítulo 11, dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. O sea, Dios tenía hambre de buenos frutos. Él tenía hambre, dice. Y que dice que viendo de lejos, ¿cierto? Una higuera que tenía hojas, o sea, una higuera que se veía de lejos. Una higuera frondosa, imponente, grande, llena de flores, de hojas, ¿cierto? Una higuera que prometía fruto. Su apariencia, visible desde lejos, prometía fruto. Pero cuando llegó, dice, a ella, nada halló sino hojas. Nada halló sino hojas. Se acercó, ¿cierto?, con la esperanza de encontrar el fruto de esta higuera imponente, de esta higuera frondosa, pero cuando llegó hasta ella, ¿qué encontró? Solo hojas. Es una higuera estéril, que no había producido ningún fruto. Entonces la higuera, en este pasaje, representa un sistema religioso. Representa al templo, representa a la religión en torno al templo. Representa a ese sistema social y religioso de la época del Mesías, de la generación incrédula del Mesías. Eso representa a Israel. Pero dicen que no dio fruto. Y ese sistema estaba próximo a ser reprobado por su esterilidad, por su inutilidad. No dio fruto. Después de todo lo que se había hecho en él, no dio fruto. Y fíjense lo que dice el versículo 17. El mismo versículo 17 dice: y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta higuera había llegado un tiempo decisivo, el tiempo de la llegada del Mesías, donde ya no había más tiempo para esperar. ¿Y qué pasó? Que no se halló fruto. No se halló fruto. Y mira lo que dice nuevamente Isaías, capítulo 5 nuevamente, Isaías capítulo 5, versículos 5 y 6. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Jesús estaba profiriendo un juicio
divino sobre este sistema religioso que no da fruto. Una religión muerta, que no produce nada, que no produce fruto. Y si nosotros miramos en retrospectiva, nosotros miramos la historia, ¿qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con Israel, con el templo? Fue destruido en el año 70 después de Cristo. Mateo 24, los discípulos toman a Jesús y lo llevan al templo y dicen: Señor, mira qué piedra, Señor, mira qué edificio. Y Jesús les dice: ciertamente, les dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esa palabra divina, esa palabra de juicio sobre un sistema religioso, sobre un pueblo, se cumplió. Y desde el año 70 después de Cristo el templo fue arrasado, fue destruido, ellos fueron dispersados. Ahora, dice, fíjense lo que dice el versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Se murió la higuera por la palabra profética de Dios, palabra de juicio. Ahora, ¿por qué Israel no tenía fruto? ¿Por qué Israel no tenía fruto? Si Dios había invertido tanto en esa higuera para que diera fruto, Dios invirtió con la expectativa, con la esperanza de recibir fruto. Pero no lo recibió. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? El Ignacio. No tenían fe. Jesús les dice, en una parte en Juan, les dice: escudriñáis, porque no le dice escudriñad, como está traducido, no le dice un imperativo, escudriñen, no, sino que hace una observación. Ustedes escudriñan la palabra, ustedes escudriñan la ley con la esperanza de que con eso encontraré la vida eterna. Y estaba bien ese pensamiento, porque la palabra, la vida eterna está aquí. Nosotros podemos encontrar aquí la fuente de la vida eterna, que es Jesús. Entonces, es cierto que, pero además de leerla, además de tener intención de leerla, hay que tener fe. Y Jesús les dice, cuando vino a quién, de quién las profecías, de que los escritos de Moisés daban testimonio, no le creyeron. Cuando vino a quien señalaban las escrituras del Antiguo Testamento, el Mesías que vendría, y se presentó ese Mesías, no creyeron. No le creyeron a ese Mesías, no le creyeron a Dios, y no le creyeron a aquel que anticipaba en las escrituras, que era el Mesías, Jesucristo. Entonces, el pueblo de Israel no tenía fe. Había incredulidad en sus corazones. Y por eso, ellos no daban fruto. ¿Jesús qué les dice? Fíjense lo que les dice Jesús en el versículo 22 del mismo pasaje. Tened fe en Dios. Tened fe en Dios, en su palabra. Confiar en Él. Constantemente ponemos nuestra vida en las manos de otras personas que son falibles, que son pecadoras. Pero muchas veces nos cuesta poner nuestra confianza en Dios, que es infalible, que es todopoderoso. ¿Y por qué? Porque muchas veces no lo conocemos. Y como no lo conocemos, no podemos confiar. Uno no confía en alguien que no conoce. Usted confía en alguien que conoce. Y usted le confía su vida a alguien que realmente conoce. Pero ellos no lo conocían. Y Jesús les dice: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Ni a mí me conocéis, le decían los judíos, ni a mi Padre. Entonces, por lo tanto, no podían tener fe. Pero Jesús les dice a los discípulos: tened fe en Dios. Fe genuina, fe sincera, fe sencilla. No una fe bautista, por decirlo de alguna manera. Una fe canuta. Que me acerco a Dios y oro, y incluso con Dios soy rutinario. Me acerco, me arrodillo, oro de cierta manera, me levanto y adoré. Sino que una fe que se abra, que sea capaz de que nosotros nos abramos a Dios con todo nuestro ser y le contemos a Dios todo lo que hay en nuestro corazón. Señor, no puedo perdonar. Señor, estoy enojado. Señor, he pecado. Señor, estoy desmotivado. Me siento cansado, Señor. No de llegar a Dios como un Superman, que soy espiritual, un más espiritual, que no me entran balas y voy a orar y hago lo que tengo que hacer. Sino que Dios lo que quiere es que nos abramos a Él. Como un hijo con un padre, un hijito, a su papá se acerca, ¿cierto? Con toda la confianza y sencillez le dice: papá. Se acercan con confianza, con reverencia, evidentemente, pero también con fe.
Fe en Dios en lugar de fe en los líderes religiosos. ¿Ya? Muchas veces nosotros tenemos una fe caudillista, una fe de caudillo. Seguimos a un caudillo. Seguimos a un líder. Es que si el líder predica, ahí sí. Es que si el líder viene y ora, ahí sí. Si ese pastor viene, es que el pastor, si el pastor, él, sí. Tenemos nuestra fe en los hombres, puesta en los hombres, puesta en los líderes religiosos. Tenemos muchas veces nuestra fe puesta en las tradiciones. Es que yo soy bautista de toda la vida. Yo he escuchado esa frase. Yo soy bautista, como que se enorgullecen de decir que son bautistas toda la vida. O luterano de toda la vida, o lo que sea, católico de todo lo que sea. Como si eso significara algo para Dios. O fe en las escrituras humanas, ¿cierto? Pero lo que Dios nos llama, ¿cierto?, a hacer es a creer, a poner nuestra fe en Dios. No en los hombres, no en la tradición, no en las estructuras vacías, religiosas vacías, sino en Dios. Él es el único digno de toda nuestra confianza. Él es el único que no nos va a defraudar. El único que no nos va a fallar. Que no nos va a dejar solos. Los hombres fallan, los hombres fallamos. Pero Dios no falla. Él es fiel. Él es digno de toda nuestra confianza. Dense cuenta de que la llave de la comunión con Dios es la fe en Jesucristo. La fe en Jesús. Si yo confío en Jesús, entonces voy a tener una relación personal con el Padre, con Dios y con Jesús. Y voy a tener la gracia de Dios, el Espíritu Santo, obrando en mí, habitando en mí, obrando en mí, transformándome. Entonces, es la gracia de Dios la que nos lleva. Esa gracia, esa dinámica de la vida de Dios, la dinámica de la relación personal con Dios, la que nos lleva a dar fruto. No es algo mío, por mi propio esfuerzo, sino que es algo que viene de Dios. Porque dice la Biblia que el Padre Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, la dinámica de la relación personal con Dios, de la vida de Dios en nosotros, es lo que nos lleva a producir el fruto de esa nueva vida. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Porque todo lo que no proviene de fe, dice, es pecado. Segundo punto que quiero. La vida cristiana no se trata de apariencia externa. Como la higuera, que de muy lejos se veía, ¿cierto? No se trata de apariencias, sino de frutos reales. Frutos reales. De actos de obediencia. Yo siempre he pensado esto, hermano. Lo más importante que yo puedo hacer en esta vida, por lejos, es obedecer a Dios. No hay nada más importante que obedecer a Dios. Y Samuel le dice a Saúl que obedecer a Dios es mejor que sacrificio, y que ofrenda y que holocausto. Nuestra religiosidad no sirve de nada si es que no hay real obediencia en nuestra vida. Actos de obediencia, actos de amor por el otro, por el que está al lado, por el que está en necesidad, por el que necesita de ser amado, ser ayudado, ser bendecido, ¿cierto? Actos de justicia, actos de humildad, hermano, ser humilde. Entonces son actos, ¿cierto? Porque por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, no por su apariencia de evangélico, de bautista, de cristiano, sino por sus frutos, por sus actos, por su conducta. Por eso es que Dios nos conoce, nos pesa. Por lo que hay en nuestro corazón, lo más íntimo, la verdad que hay en nuestro corazón, por nuestra actitud, por nuestras palabras, por nuestros actos, por nuestra conducta completa. Eso es lo que Dios mira. No lo que hacemos acá, porque lo que hacemos acá es fácil hacerlo acá. Pero lo difícil es que eso que profesamos se manifieste en la vida diaria. Y lo tercero, la verdadera fe se refleja
es la oración eficaz y el perdón. Había un hombre que llevaba muchos años en la cárcel, dice, y angustiado, anhelando poder salir. Y no se dio cuenta, un día se dio cuenta, que tenía la llave en su bolsillo. La llave de esa celda estaba en su bolsillo. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando no hay perdón, cuando tenemos resentimiento, cuando tenemos rencor contra alguien, cuando tenemos enemistad contra alguien, eso nos impide acercarnos a Dios, nos impide ser libres para estar en plena comunión. Entonces la fe tiene todo eso. Los frutos que Dios espera son frutos reales, son frutos de justicia, son frutos de santidad, son frutos de verdad. No mera apariencia, como el pueblo de Israel que fue desechado. Ese sistema fue desechado porque era inútil, era estéril, fue estéril, no sirve ya, es una religión. Porque Dios nos llama a tener una religión, una fe viva, y esa fe viva produce una vida transformada en Cristo. Así que el llamado a Dios, hermano, es a reflexionar, como dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cómo es mi fe? ¿Cómo es mi vida cristiana? ¿Estoy realmente dando los frutos que Dios espera de mí? ¿Estoy realmente obedeciéndole a Dios? ¿Estoy realmente viviendo como Dios quiere que yo viva? ¿Estoy realmente mostrando los frutos, produciendo los frutos que Dios espera? Pero el llamado del Señor para todos nosotros, partiendo por el que predica, es a examinar y a producir lo que Dios quiere.